Gracias a todos por vuestra asistencia. He elegido un tema que creo que está como bastante de moda, porque la verdad es que buscando un poquito más de información he visto que hay muchísimos webinars, seminarios, infinidad de vídeos en YouTube y se está publicando mucho sobre los biofertilizantes en base a microorganismos. Y bueno, yo me puse en contacto con Nofre porque hace tiempo que estoy trabajando con micorrizas, que es uno de los microorganismos que se utilizan como biofertilizantes. Y este boom que ha tenido estos últimos años, que ha sido como que se han multiplicado las empresas que venden y hay un montón de productos en el mercado, pues me preocupa un poco porque me da la sensación de que la información que llega al público en general es una información un poco sesgada, ¿no? Entonces, mi intención hoy es daros una visión más objetiva para intentar mostrar no solo la parte positiva, que la hay y mucha, sino pues también los aspectos que digamos que hay que tener más en consideración a la hora de decidir cómo gestionar o cómo usar los microorganismos del suelo como biofertilizantes. Y bueno, quería empezar un poco poniendo en contexto el porqué de este boom sobre los biofertilizantes, ¿no? ¿Por qué de repente están llamando tanto la atención del público y por qué hay tanto interés sobre ellos? Yo creo que cualquier charla que hable sobre fertilizantes empieza con este tipo de imágenes. Cada vez somos más, ¿no? Más bocas que alimentar, a pesar de que la tasa de crecimiento ha bajado, la población sigue subiendo y tenemos que alimentar a todas estas personas. Y los fertilizantes son necesarios. Se estima que el 50% de la población mundial actual está alimentada por fertilizantes de síntesis, es decir, la fijación de nitrógeno atmosférico de manera industrial ha permitido disponer de una cantidad de nitrógeno extra, digamos, que no estaba disponible en la naturaleza porque en nitrógeno atmosférico no lo pueden usar las plantas, que nos ha permitido producir una cantidad de alimentos que ha permitido este aumento de la población, ¿no? Entonces, si actualmente el 50% de la población se alimenta gracias a estos fertilizantes, claramente vamos a necesitar fertilizantes para seguir manteniendo una población en aumento. Y bueno, no solo el nitrógeno, sino también el fósforo o el potasio, cada vez pues, se produce más y se consume más. Pero como todo en esta vida, pues todas las monedas tienen dos caras y la ventaja del uso de estos fertilizantes para la producción pues tiene su lado negativo. Y es que estamos generando impactos sobre los ecosistemas naturales. Esto es una gráfica de una publicación que salió ya en el 2015, que intentaba mostrar cómo los diferentes impactos que está teniendo el ser humano sobre los ecosistemas, ¿no? Aquí pues el cambio climático o la pérdida de biodiversidad o el uso de agua potable, pues marcaban como que si estábamos dentro de la zona verde era una zona que no había riesgo, si entrábamos dentro de la zona amarilla era una zona que empezábamos a tener cierto riesgo y si entrábamos en la zona roja era que claramente estábamos en una zona que no tenemos un conocimiento suficiente para saber hasta qué punto va a generar cambios en los ecosistemas naturales que sean irreversibles y que puedan afectar al funcionamiento del planeta. Y estos autores y otros autores estaban convencidos de que el aumento de la disponibilidad de nitrógeno y fósforo a nivel planetario estaban afectando claramente al funcionamiento del planeta y que ya hemos llegado a la zona roja. Entonces, uno de los efectos que todo el mundo a lo mejor sí tiene claro, ¿no? Porque hay muchos efectos a nivel terrestre que no son tan conocidos. Pero, por ejemplo, cuando se ha hablado mucho de la muerte de peces en el Mar Menor, pues supongo que la mayoría sabréis que el desencadenante es la contaminación de todo lo que es el Mar Menor por restos de fertilizantes de toda la zona agrícola de alrededor.
el aumento de la disponibilidad de nitrógeno y de fósforo en el mar o en cualquier sistema acuático, lo que genera es una alta producción de algas y una alta producción de biomasa, que cuando ésta se degrada en el fondo consume todo el oxígeno. Y lo que ocurre es que desaparece el oxígeno del agua y pues los peces y muchos otros organismos mueren. Entonces, a nivel planetario, todos estos son los puntos en los que se ha visto sucesos de hipoxia, es decir, de falta de oxígeno en el agua, o sucesos de eutrofización. Y como veis, pues, por todas las costas de muchos sitios se están detectando estos problemas por la contaminación de los fertilizantes. Pero además no podemos dejar de hablar del cambio climático, que ahora también es como un tema que cada vez nos preocupa más por los impactos que puede tener, y en los sistemas agrícolas es uno de los que será más impactado. Pero es que además la agricultura contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero, y una de sus principales contribuciones es precisamente los fertilizantes de síntesis, ya sea de manera directa por la cantidad de energía que se necesita para esta fijación del nitrógeno. Esto serían la cantidad de gigagramos de carbono emitidos como CO2 por la energía necesaria para la producción de fertilizantes, que cada vez ha ido en aumento. Pero es que además se ha demostrado que conforme más fertilización nitrogenada se incluye en el suelo, hay más emisiones de óxido nitroso, que es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el CO2, y que está también aumentando a lo largo del tiempo y contribuyendo a este cambio climático. Por tanto, lo que tenemos es que, por un lado, tenemos que seguir produciendo alimentos. No podemos dejar de lado los fertilizantes, porque pues, alimentan a la mitad de nuestra población mundial, pero el tipo de fertilizantes que estamos usando somos conscientes de que está teniendo impactos a nivel global muy importantes, y pues necesitamos cambiar de paradigma, necesitamos intentar sustituir en la medida de lo posible este tipo de fertilizantes por fertilizantes pues, de origen natural, fertilizantes con un menor impacto. Entonces, dentro de este contexto es en el que aparecen los biofertilizantes como una opción. Si miramos el funcionamiento natural de los ecosistemas terrestres, lo que encontramos es que de toda la biomasa fijada por los productores primarios, por las plantas, de 100 unidades de, digamos, de energía o de biomasa que las plantas fijan a través de la fotosíntesis, alrededor del 80% no pasa a los herbívoros, a los carnívoros en la cadena trófica normal, sino que pasa al suelo, y lo que alimenta es una cadena trófica dentro de lo que es el sistema suelo a través de los detritos. Es decir, que la mayor parte de la energía que fijan las plantas a través del sol pasa al suelo en los sistemas naturales. Y esto lo que alimenta es una gran diversidad de organismos que viven en el suelo y que son los que transforman toda esta energía de manera que generan todo el funcionamiento del suelo. Por tanto, lo que tenemos es suelos en los sistemas naturales muy diversos, que sobre todo lo que más tienen son organismos de pequeño tamaño. Aquí tenemos como, esto sería como el tamaño de los organismos, ¿no? que tenemos en un ecosistema, que va desde las plantas hasta los organismos, digamos, macro, que podemos ver, como las hormigas, las termitas, las lombrices, pequeños artrópodos de menor tamaño que ya necesitamos una lupa para verlos, como pues, pequeñas arañas o colémbolos. Y luego ya la que todavía sería como de menor tamaño, que a veces necesitamos microscopios, ya no nos basta con la lupa, que serían protozoos, nematodos o bacterias u hongos. El número estimado de especies va en aumento conforme disminuimos en tamaño. Se estima que hay millones de bacterias y de hongos, y que solo conocemos aproximadamente un 1% de estas especies. Y esta cantidad de diversidad de microorganismos en el suelo, se ha demostrado que cuanto más diverso es un suelo en todos estos grupos, pero sobre todo en los más pequeños, pues mejor se mantienen los ciclos biogeoquímicos del suelo, mejor se mantienen los niveles de fertilidad y tenemos un suelo con mayor funcionalidad.
Por tanto, lo que vemos es que en los sistemas naturales lo que necesitamos son todos los organismos. Supongo que a estas alturas la mayoría de vosotros ha oído hablar de la microflora o la microbiota, que ahora, igual que los biofertilizantes están de moda, pues a nivel de la salud humana, pues la microbiota también está de moda. Y todo el mundo tiene claro que nosotros en nuestros sistemas digestivos tenemos un montón de microorganismos y que claramente los necesitamos pues, para digerir y, bueno, y si habéis buscado un poco más de información, pues tenemos microorganismos en la piel, bueno, en muchas partes de nuestro organismo y que son fundamentales para nuestra vida. Pues las plantas es exactamente igual, tienen toda una microbiota y una microflora que vive asociada a ellas en distintas partes, ya sea en la superficie de las hojas, ya sea de manera interna dentro de las hojas o de los tallos y también en el suelo. Pero en el suelo tenemos tanto microbiota asociada directamente a la raíz como toda la microbiota que vive en el sistema suelo, directamente en lo que se llama en inglés el book soil, que sería el suelo que no está en contacto directo físico con la raíz. Pero toda esta microbiota también es importante para la planta, porque es la que hace que sean disponibles los nutrientes para ella. Entonces, igual que pensando en que para nosotros tener un cuerpo saludable necesitamos una microbiota saludable y en el momento en el que perdemos parte de esta microbiota, pues se pierde la salud, pues en los ecosistemas ocurre algo parecido, ¿no? Cuando perdemos especies, cuando esta microbiota se empobrece, es también señal de que algo va mal y que pues, el ecosistema está enfermo. El ecosistema tiene problemas para tener un buen funcionamiento. Partiendo de esta base, pues encontramos que tenemos distintos grupos de microorganismos de esa microbiota que tienen una importancia clave para el funcionamiento. Yo sobre todo os voy a hablar de los hongos formadores de micorrizas, que son hongos que forman simbiosis con las plantas y que participan de manera activa en la nutrición de las plantas. Entonces, hablaré principalmente de los hongos formadores de micorrizas arbusculares, que son un tipo de micorrizas que se llaman arbusculares porque entran dentro de la raíz y forman pequeños arbúsculos, ramificaciones de la hifa, que se ven aquí. Esto es una raíz de lechuga. Es una zona en la que los hongos intercambian nutrientes con las plantas. Entonces el hongo lo que hace es captar nutrientes de la matriz del suelo y pasárselos a la planta. Las micorrizas se llevan estudiando desde los años 50 y se ha demostrado que claramente tiene muchos efectos positivos sobre las plantas, porque aumenta el crecimiento vegetativo, aumenta la fructificación, aumenta la viabilidad de las semillas, aporta principalmente fósforo, pero también puede aportar otros nutrientes a la planta, disminuye la presencia de patógenos, habitualmente por competencia, pero también porque favorece la producción de ciertas hormonas y ciertos compuestos por parte de la planta. Y claro, os podéis imaginar, la raíz llega hasta cierta superficie del suelo, pero el hongo establece un micelio mucho más largo que puede explorar una cantidad de suelo mucho mayor. Y es ahí donde tiene la gran ventaja la micorriza frente a las raíces de la planta. Puede llegar a sitios donde la raíz no llega y es ahí donde puede absorber los nutrientes y el agua que no está disponible para la planta. Pero es que además el micelio funciona para conectar distintas plantas. No sé, esto es un poco como aquello de la película del Avatar, que el árbol está conectado con el resto de organismos a través de las raíces, pues en realidad no está tan alejado de lo que ocurre, ¿no? En los bosques maduros se ha demostrado que estas hifas de hongos que conectan muchísimas plantas unas con otras. Y de hecho en experimentos con leguminosas, poniendo la leguminosa con un gas marcado, un gas de nitrógeno marcado, se ha visto que el gas fijado por la leguminosa puede pasar a otra planta a través de los micelios de la micorriza. Es decir, que la micorriza es capaz de coger este nitrógeno que ha fijado la leguminosa y pasárselo a otra planta. Por tanto, realmente llegan a conectar unas plantas con otras y llegan a establecer vías de comunicación química muy importante entre unas y otras. Además, tiene un efecto sobre todo el suelo en el que crece. Se ha demostrado que las micorrizas vesiculoarbusculares activan la microbiota. Es
Es decir, lo que hacen es también todos los exudados radicales favorece que la planta produzca más exudados, que en realidad son el alimento de las bacterias, y esto activa todo lo que es la microflora bacteriana, pero también activa toda la cadena trófica de todos estos pequeños organismos que viven en el suelo. Produce una proteína que se llama glomalina, que favorece la formación de microagregados del suelo. Y estos microagregados hacen que el suelo sea más estable y se produzca menos erosión. Por tanto, también mejora todo lo que es la estructura del suelo. Estudios que han experimentado inoculando micorriza en unas plantas y en otras no, y viendo cuál es la diferencia de crecimiento, os podría presentar cientos, os podría presentar muchísimos. He puesto algunos que son antiguos, pero me ha parecido interesante, bueno, están en castellano, están publicados por gente de Canarias y gente de aquí de Cataluña, pero son solo pequeños ejemplos ya os digo, de cientos de artículos científicos en los que se hace en condiciones controladas. Tenemos un control de una planta que crece en un sustrato estéril, un sustrato en el que no hay microorganismos, y otra planta en el que crece en ese sustrato al que le añadimos el microorganismo en concreto que queremos estudiar. En este caso se añadió Glomus mose, que es un hongo formador de micorriza vesicular muscular, y se trabajaba con papaya, es un trabajo hecho en Canarias. Y bueno, lo que encontraron es que claramente, bueno, en la foto ya se ve, ¿no? No hace falta ver los números porque en la foto claramente ya se ve que la planta que estaba micorrizada creció muchísimo más que la que no estaba micorrizada. Y además tenía concentraciones de nitrógeno, fósforo y potasio muchísimo más elevadas. Es decir, que aquí los autores consideran que fue el efecto de aumentar la nutrición lo que mejoró el estado de la planta. La misma autora ha trabajado con plantas que pueden ser más comunes aquí, como puede ser el tomate, con el mismo hongo y con un resultado parecido, ¿no? Unos aumentos en la cosecha importantes, más en los kilogramos que en el número de tomates. Estos son estudios hechos en Cataluña, que trabajaban con viña, el grupo de Camprubi, en el IRTA de Cataluña, y ellos lo que vieron, lo que comparaban ya no era solo si había o no había hongo de la micorriza, sino que también añadían un tercer tratamiento que era con fertilización con fósforo. Y entonces lo que sí vieron es que conforme aumenta la fertilización con fósforo, lo que tenemos es que la no micorrizada incluso va mejor en la longitud de los brotes. El número de hojas, sin embargo, tiene más la que está micorrizada, pero también la que tiene fósforo, pues más o menos está igual que la micorrizada. Digamos que aquí volvían a tener como la idea de que el mayor aporte de la micorriza en este caso era proporcionar el fósforo a la planta incluso cuando no había fertilización por fósforo, ¿no? Y era sustituida por el fósforo. Sin embargo, cuando hicieron el experimento en campo, cuando pasaron a campo, lo que vieron es que las plantas que habían sido micorrizadas crecieron mucho mejor, ¿no? En el campo ya esta parte de fertilización ya no estaba, todas las plantas estaban en campo con la misma fertilización, y a pesar de que habían sido más grandes las plantas fertilizadas dentro de lo que es el invernadero, en el momento en el que se pasaban a campo, pues digamos que perdían esa ventaja, y es la planta micorrizada la que realmente tenía esa ventaja frente al control y con fertilización. Y esto es un estudio que hicieron también en olivo, ¿vale? Que también tenemos el olivo que micorrizado mucho mayor que el no micorrizado. También se ha demostrado que lo que os decía de que el hecho de que inoculemos una planta con micorrizas vesicular musculares pues evita la infección por otro tipo de patógenos, sobre todo de raíz. Y aquí lo que hicieron fue un estudio viendo qué pasaba con un nematodo agallador. Y vieron que cuando inoculas solo el nematodo, pues es un 100% de agallamiento y pues el nematodo está feliz. Pero cuando inoculaban también la micorriza, el Glomus mose, el porcentaje de agallamiento baja casi el 50%. Es decir, que el hecho de que hubiera micorriza disminuía mucho el impacto de este nematodo.
En cuanto a las bacterias, que también son un componente importante de los biofertilizantes, está lo que se llaman bacterias promotoras del crecimiento. Uno de los grupos de bacterias de promotoras del crecimiento son las que se llaman solubilizadoras de fósforo. Y en realidad son estas bacterias las que hacen que compuestos de fósforo que no son absorbibles por la planta pasen a formas solubles que sí puede absorber la planta. Entonces aquí os he puesto una imagen de un artículo en el que, bueno, pues esta es la colonia de las bacterias y este es el halo en el que se ve que cambia, en este caso tiene fosfato tricálcico y la zona más clara sería donde se ha solubilizado, y en este otro caso lo que tiene es fosfato de aluminio, que es otro tipo, otra especie, ¿no? Que también tiene un halo que lo ha hecho más soluble. Y igual que en el caso de las micorrizas, pues también se sabe que hay bacterias promotoras del crecimiento que en realidad lo que hacen, la manera en la que favorecen a la planta es inhibiendo un patógeno. Y en este caso tenemos especies de bacterias que lo que inhiben es el crecimiento de un hongo. En estas placas lo que se hace es que se pone el hongo en el centro y las bacterias están en los laterales. Si veis, cuando no tengo bacterias, el hongo ocupa toda la placa, pero cuando tengo bacterias, el hongo para de crecer. Cuando se acerca a cierta distancia de las bacterias, pues para de crecer. Entonces, lo que se probó fue mezclar cultivos de estas bacterias con dos tipos de sustrato, con talco y con turba, y ver qué pasaba con las plantas que crecían en presencia de este hongo patógeno con y sin estas bacterias. Este es el tratamiento control, que está la planta creciendo con el patógeno sin bacteria, está creciendo la planta sin el patógeno, y en estos tres tratamientos tenemos la planta creciendo con el patógeno, pero junto con la bacteria, ¿no? Y se ve que no hay el efecto negativo del patógeno. Un poco resumiendo lo que vamos a llamar biofertilizantes en base a microorganismos, van a ser biofertilizantes en base sobre todo a bacterias, que están los fijadores de nitrógeno, el Rhizobium todos lo conocéis, que son las bacterias que hacen simbiosis con leguminosas y que lo que hacen es dentro de la propia raíz crear estos nódulos que para la fijación de nitrógeno es necesario que no haya oxígeno y lo que crean es las condiciones sin oxígeno adecuadas para que la bacteria fije el nitrógeno. Pero también hay bacterias fijadoras de nitrógeno no simbióticas que viven en el buxoil, ¿no? En el suelo no rizosférico, como es Azotobacter o Azospirillum. Tenemos las bacterias solubilizadoras de fosfato, como las que os he mostrado en la imagen anterior. También hay bacterias que solubilizan zinc, bacterias solubilizadoras de potasio, oxidadores de sulfuro, todas las bacterias que hacen biocontrol, que lo que hacen es controlar el crecimiento de otros patógenos, y las micorrizas, sobre todo las arbusculares, pero también puede ser ectomicorrizas, que lo que hacen es micorrizar árboles, ¿no? Algunos tipos de árboles que movilizan estos nutrientes, aunque también pueden hacer biocontrol. Yo en esta imagen también lo hubiera puesto dentro de la parte de biocontrol. Vale, entonces tenemos una población creciente, tenemos la necesidad del uso de fertilizantes, tenemos que fertilizantes sintéticos causan impactos importantes y sabemos, porque hemos estudiado cómo funcionan los ecosistemas naturales y hemos estudiado distintos microorganismos del suelo, qué función tienen, que hay microorganismos que son fundamentales para mantener un estado nutricional óptimo de las plantas. En estas circunstancias tenemos dos posibles aproximaciones. Si lo que queremos es aprovechar estos microorganismos para intentar favorecer de manera natural la nutrición de las plantas, podemos directamente identificar estos microorganismos, cultivarlos y aplicarlos en el suelo, que esto lo que supondría es crear biofertilizantes para venderlos y aplicarlos en el suelo. O podemos hacer una aproximación indirecta, que sea crear las condiciones adecuadas en el suelo para que proliferen los microorganismos buenos, ¿no? Entonces, voy a empezar un poco con la primera aproximación, ¿vale? Que es identificar los microorganismos buenos y cultivarlos. Esta aproximación, y siguiendo un poco el símil que he establecido antes de hablar de la microbiota
de las plantas, un poco como la microbiota humana, pues sería la de los probióticos que se venden en herboristerías y en farmacias para la salud humana y que, bueno, he elegido este como podría haber elegido cualquiera, que te dice que tiene pues 13 cultivos diferentes, ¿no?, de bacterias que tú te los tomas con la idea de que al tomártelos pues se quedarán contigo en tu sistema digestivo y que te van a proporcionar todos los beneficios que pone aquí en la etiqueta de que te va a ayudar pues, a tener una mejor salud y a mejorar tu sistema inmune. Entonces, siguiendo esta misma aproximación, pues lo que haríamos sería observar qué microorganismos tiene un suelo saludable, un sitio donde haya plantas que estén creciendo de manera óptima sin el aporte de fertilizantes sintéticos. Entonces, buscar en ese suelo qué microorganismos hay, cultivarlos, ver en estudios solo con esas especies, en ensayos, qué efectos tienen sobre la planta y elegir aquellas especies que tienen los efectos que nosotros deseamos, pues que mejoran la disponibilidad de fósforo o que favorecen la absorción de potasio y intentar cultivarlos y producirlos para preparar un inóculo. Una vez que lo tenemos preparado ya en el formato que sería el formato comercial, pues lo tenemos que validar sus efectos en invernadero y en campo con varios ensayos y luego pues empaquetarlo y almacenarlo. Y esto nos daría como resultado pues distintos biofertilizantes, inóculos de micorriza en gel, inóculos de micorriza en sustrato, inóculos de micorriza en pastillas o inóculos de micorriza en polvo para agregar al sistema de riego. Esto es muy simplificado, ¿eh? Os podéis imaginar que en realidad es bastante más complejo y que muchas veces lleva años de estudio, pero lo he puesto así en plan súper simple. Quiero destacar dos puntos clave. Uno es el cultivo, ¿vale? La mayoría, bueno, todos los que se venden son microorganismos que se pueden cultivar, porque si no los puedo cultivar, no los puedo reproducir, pues no los puedo vender. Sin embargo, se sabe que muchísimas de las especies de bacterias y hongos que están en el suelo no son cultivables. Porque cuando yo cojo muestras de suelo y hago cultivo, el número de especies que me sale pues es relativamente grande, pero no muy grande. Cuando yo extraigo el ADN de ese suelo y por sistemas moleculares identifico todas las especies que hay en el suelo, pues a veces me salen del orden de 30.000 especies diferentes de bacterias, de las cuales puede que solo haya conseguido cultivar unas 1.000. Por tanto, el hecho de utilizar este sistema ya reduce a que vamos a usar solo aquellos microorganismos que sí podamos cultivar. Y por otro lado, pues tenemos también que la validación de sus efectos en invernadero y en campo, obviamente hay que hacer ensayos, pero en algún momento hay que sacar el producto al mercado. Por tanto, no podemos hacer pruebas con el 100% de las especies de plantas o no podemos hacer pruebas con el 100% de tipos de suelos, con lo cual muchas veces las pruebas se han hecho con 2 o 3 especies de plantas y se han hecho con suelos de 1 o 2 tipos de pH o 1 o 2 tipos de texturas, pero no se han hecho pruebas, digamos, con toda la diversidad de suelos o de especies de plantas que luego a veces pues son para las que finalmente se usa. Hay una normativa, por supuesto, los biofertilizantes se tienen que regular de la misma manera que se regula cualquier fertilizante y tenemos la legislación nacional, la general del 2013 de fertilizantes, que ya habla un poco de lo que son los biofertilizantes, pero sobre todo en el Real Decreto del 2017, que incluye el grupo 4.4, que son productos de base de microorganismos que engloban sustancias con características y propiedades bioestimulantes. Y ahora hablaré un poquito de las tipologías que marca esta ley y en sus anexos especifica los contenidos que tiene que tener el informe técnico y las especificaciones de cómo deben ser esos ensayos de validación de campo para considerarlos adecuados, ¿no? Para certificar que realmente el producto tiene los efectos que yo digo en la etiqueta que tiene. Actualmente se está trabajando en una nueva regulación europea que se aplicará a partir de abril del 2022, que es el desarrollo del Reglamento Europeo del 2019, que ahora mismo tiene unas disposiciones base, pero se está trabajando para más detalle y que lo que va a establecer es una serie de criterios en cuanto
a la cantidad máxima que estos biofertilizantes pueden tener de determinados compuestos como el cadmio, o las características mínimas o que tienen que tener de concentraciones para considerar que el efecto es del microorganismo y no de otros nutrientes que puedan venir con el compuesto, etc. Y la idea es que a partir de abril todos aquellos productos que quieran venderse en la Unión Europea pues tienen que cumplir estas normativas y podrán llevar pues, el sello europeo. Actualmente en el Real Decreto aparecen las tipologías separando claramente los productos a base de micorrizas de los productos que no las llevan. Y dentro de las micorrizas puede ser que solo tenga micorrizas o puede ser que sea un abono con micorrizas. El contenido mínimo tiene que ser la identificación de la cepa con la secuenciación molecular para luego poder identificarla. Y es muy importante que en el etiquetado esté claro qué especie es, ¿vale? Que se tiene que saber exactamente qué microorganismo es el que aparece en el producto, qué sustrato se utiliza, para qué cultivos está autorizado y la fecha de caducidad, así como el sustrato en el que está. Luego tendríamos los microorganismos no micorrízicos, es decir, pues, mayoritariamente bacterias, aunque también se comercializan algunas levaduras o algunas cianobacterias, que serían como un tipo de algas, ¿no? De algas unicelulares. Y igualmente aquí es importante identificar las cepas, tenemos que saber cuál es la especie y género de bacteria, incluso la cepa, ¿no? Que muchas veces son cepas específicas, y tenemos que conocer los cultivos autorizados, las condiciones de uso, la fecha de caducidad, las incompatibilidades y el sustrato. Igualmente estas bacterias pues, se pueden mezclar con lo que sería un abono normal. Pueden venir con compost, pueden venir con biochar, pueden venir con cualquier otro tipo de abono. Y finalmente la mezcla de microorganismos, que ahora mismo cuando se empezaron a comercializar las micorrizas, muchas veces eran solo micorrizas, pero ahora mismo es muy común que en el mercado lo que haya sea productos de mezclas de microorganismos, de micorrizas con bacterias promotoras del crecimiento. Y en este caso, pues igual que en los casos anteriores, tenemos que tener claro en el producto, tiene que dejar claro qué especies son las que hay en el compuesto, incompatibilidades, sustrato, fecha de caducidad y el grupo de cultivos para el que va dirigido. Al final lo que tenemos es en el mercado una gran cantidad de productos. Me he quedado impresionada cuando he buscado un poco porque en estos últimos 10 años la cantidad de empresas que han aparecido nuevas que producen este tipo de compuestos es impresionante. Y además cada empresa ha ido aumentando la cantidad de productos que tiene y los venden pues como bioestimulantes, como bionutrientes, como bioactivadores o como bioprotectores que mejoran la estructura física y química del suelo, que mejoran la fijación de nitrógeno o que favorecen la disponibilidad de fósforo. Y de hecho en un estudio que ha salido ahora hace poco, publicado en una revista científica de agronomía, pues proporciona datos, ha analizado los inóculos comerciales disponibles en Europa. Del 2000 al 2017 ya veis que el aumento ha sido espectacular y la mayoría de ellos lo que dicen, ¿no?, que su producto ofrece son beneficios nutricionales, pero también que mejoran el crecimiento y el vigor, que mejoran la adaptación al estrés climático, que mejoran la adaptación al estrés generado por las características del suelo, mejora la calidad del producto, hace que la raíz se desarrolle más, activa todo lo que es la microbiota y bueno, algunos otros parámetros. Sin embargo, parece que como que todos los científicos, con todo esto que os estoy contando, ¿no?, podemos tener muy claro que los microorganismos del suelo son necesarios, tienen efectos muy positivos en las plantas y que esta vía de la producción de inóculos puede ser una vía muy efectiva para aprovecharnos de estos beneficios. Pero en realidad dentro de la comunidad científica también hay mucha gente que piensa que todavía nos falta información para poder usar de forma masiva estos inóculos.
porque a pesar del conocimiento científico que se tiene, sobre todo la mayoría de los ensayos se han hecho en condiciones muy controladas, condiciones de laboratorio, condiciones de invernadero, y falta mucho trabajo de condiciones reales de campo. Y muchas veces no tenemos claro qué tipo de propágulo es el mejor para que funcione en el campo. Las micorrizas producen esporas y muchos de estos productos que se venden están hechos a base de esporas, pero las esporas siempre a veces tienen ciertos requisitos para su germinación y la producción de plantas. Por eso a veces los inóculos incluyen restos de raíz micorrizada o incluyen fragmentos de micelia. Y a veces, según qué tipo de cultivo, según qué especie, según qué manejo vas a hacer del cultivo, pues pueden ser mejor unas formulaciones u otras. Y a pesar de la información que hay en la página web, no siempre está claro si lo que me conviene son pastillas, el riego o el sustrato. Tampoco tenemos mucha idea de cuánto tiempo permanecen estos microorganismos en el suelo. Claro, esto es algo que tú pones en el suelo y una vez que está ahí, no tenemos muy claro qué pasa con ellos. El suelo es un sitio que es difícil de ver qué pasa con microorganismos que ni siquiera algunos ni con lupa, ¿no? Necesitamos microscopios potentes o técnicas moleculares para poder identificarlos luego. ¿Cuánto tiempo están ahí? ¿Cada cuánto tengo que volver a echar? ¿Cada año? ¿Cada 2 años? Una vez que los echo ya se quedan para siempre. ¿En qué dosis? Algunos de los compuestos que he estado yo ojeando por internet son bastante ambiguos con la dosificación. Entre 1 y 5 gramos por litro, y además cuando comparas compuestos y ves las dosificaciones, muchas veces no coinciden, ¿no? Cuando tienes en cuenta el número de esporas por gramo e intentas ver si el número de esporas por gramo que aconsejan cada producto es similar, salen muchas discrepancias. Y esto es en base a que no se tiene del todo muy claro cuál sería la dosis adecuada. Tampoco sabemos cuánto tiempo vive, hasta dónde es capaz de dispersarse. Si yo lo introduzco en una zona de mi cultivo, en unos cuantos años lo tengo en todo, o se ha quedado solo en el sitio donde lo he puesto. Y aún más, los microorganismos pues mutan muy rápidamente. Ahora con todo esto del COVID, que de repente todos somos expertos en virus, ya hemos visto que en poco tiempo han aparecido variantes, ya han aparecido, pues con bacterias y hongos es parecido, ¿no? Que intercambian ADN y pueden cambiar y variar en poco tiempo. Y no sabemos muy bien, una vez que están en el suelo, si permanecen inmutables con las características que nosotros hemos visto en el laboratorio o a lo largo del tiempo van cambiando, ¿no? Estas características. Por tanto, a pesar de que sabemos mucho, no tenemos muchas certezas sobre qué va a pasar con estos compuestos. Y claro, digamos que en la aproximación que se puede hacer hacia el uso de estos microorganismos para mejorar los sistemas agrícolas, nosotros tenemos compuestos químicos simples que, bueno, cualquier químico sabe bastante bien cómo va a reaccionar una vez que lo pongo en el suelo, según el pH, según la composición del suelo, yo sé más o menos cómo puede funcionar una molécula sencilla. Cuando tenemos moléculas más complejas ya tenemos una incertidumbre un poco mayor y ya tenemos algo más de riesgo ambiental. Cuando los organismos son de mayor tamaño, pues es más fácil hacerles el seguimiento y predecir un poco su funcionamiento. Pero las bacterias no tenemos un conocimiento todavía muy profundo de cómo se forman las comunidades de bacterias, cómo compiten unas especies con otras, cómo se dispersan desde un sitio hacia otro, hasta qué punto es fácil que intercambien ADN y las características de distintas cepas se vuelvan comunes. Entonces hay un grado de incertidumbre una vez que está puesto en el suelo bueno, que nos hace no poder predecir 100% los efectos. Y bueno, esto se ve, si rebuscas un poco en la literatura científica, pues es cierto que la mayoría de estudios ven efectos claramente positivos. Esto es una revisión bibliográfica que ha hecho mi equipo de investigación y este ID que pone aquí, que es dependencia a la inoculación, en realidad es el valor medio de las plantas que han sido inoculadas respecto al valor medio de plantas que han servido como control. Entonces, digamos que cuanto mayor es este valor de ID, quiere decir que más grandes o más cosecha o más verdes son las hojas, es decir, que mayores
las plantas inoculadas con micorrizas vesicular musculares respecto a las plantas que no lo han sido. Entonces, como veis, la mayoría está, o sea, estos cuadros son el rango de datos que tenemos, de valores, que la mayoría de los valores están en estos cuadrados, pero en estas líneas tenemos algunos datos. Digamos que hay algunos artículos que han encontrado que las plantas que habían tenido micorrizas tenían una cantidad de superficie foliar menor que las control. Y esto pasa para la mayoría de las variables. Tenemos algunos pequeños estudios, el número de estudios pequeño, pero algunos que sí que han encontrado un efecto negativo. Luego, por otro lado, en el caso de los viñedos, pues el portainjertos es importante porque los distintos portainjertos pues dan distinto tipo de vigor. Hay portainjertos más adaptados a la sequía, hay portainjertos mejores para suelos más salinos. Y curiosamente, uno de los portainjertos más habitual en el Mediterráneo, que es el Richter 110, pues es uno de los cuales se encuentran mayor número de experimentos científicos en los que el control tenía un mayor peso. En este caso nos hemos focalizado solo en una variable, que es el peso aéreo seco. Pues las plantas, digamos, eran mayores, las control, respecto a las que estaban inoculadas. Hay otros portainjertos que, bueno, que los efectos son siempre positivos y muy positivos, como el SO4. Entonces parece que no todos los portainjertos de la viña responden igual de positivo al hecho de ser inoculados. Y, perdón, es que he puesto, tenía movimientos y he cargado el PowerPoint de una manera que no me deja ver los movimientos, pero os quería mostrar otra diapositiva en la que se ve que Rhizophagos irregularis, que es la especie que se usa en un 39% de los inóculos comerciales, precisamente no es la especie que da efectos más positivos, sino que si comparamos distintas especies de micorrizas inoculadas en viñedos, pues los efectos más positivos aparecen en otro tipo de especies y no precisamente en la especie que es más común en los inóculos comerciales. Incluso en este estudio que realizamos aquí en Mallorca, y desde aquí doy las gracias a Biel Torrens, que fue el que nos permitió hacer este estudio en una de sus fincas, lo que hicimos fue en una nueva plantación de manto negro, inoculamos precisamente Rhizophagos irregularis, la especie que os he dicho antes, que es la más común en los inóculos comerciales, en la viña justo unos días después de ser plantada. Justo después de ser plantada hicimos un orificio al lado de la planta y añadimos cierta cantidad de un inóculo a base de sustrato con Rhizophagos irregularis y Flumeriformis mose, que era precisamente la otra especie más común, ¿vale? Estas dos especies más comunes. 42 días después de haber inoculado, medimos el crecimiento total de todos los tallos que crecían y la tasa fotosintética de las hojas. Y pues no había diferencias, tanto las plantas sin micorrizas con las micorrizadas, pues no había diferencias. En junio seguía sin haber diferencias. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa cuando en octubre encontramos justo lo contrario que esperábamos encontrar? Y es que las plantas que no habíamos inoculado habían crecido más y tenían mayores tasas fotosintéticas. Además, cogimos raíz de las plantas y encontramos que el porcentaje de micorrización, la cantidad de micorrizas que había en las raíces, era muy similar entre ambos tratamientos. Es decir, que las que no habíamos aportado micorrizas igualmente se habían micorrizado porque pues era un suelo rico que tenía sus propias especies de micorrizas. Volvimos a esta finca, hemos vuelto en mayo del año siguiente, es decir, un año después, y ya no había diferencias de ningún tipo. Y en septiembre, en el momento de cosecha, cogimos frutos de ambos tratamientos y seguimos sin encontrar ningún efecto ni positivo ni negativo. Digamos que al año siguiente el efecto fue neutro. ¿Por qué puede ser que hayamos encontrado este efecto negativo? Pues en realidad, como os he dicho, las micorrizas lo que hacen es intercambiar nutrientes con la planta. La micorriza le da agua y nitrógeno, fósforo a la planta y la planta le ofrece azúcares.
Cuando germina una espora, al principio la cantidad de micelio que tiene es muy poco. Genera esta conexión con la planta y la planta tiene que alimentar a la micorriza para que la micorriza llegue a producir un micelio muy extenso. Entonces hay un momento en el que la micorriza depende mucho de la planta y no tanto la planta de la micorriza. Entonces suele haber una fase, un momento en el que la micorriza sí o sí funciona un poco como parásito. Lo más habitual es que este tiempo, que puede ser de unos pocos días, se supere y en el momento en el que la micorriza tiene el micelio bien establecido, pues el efecto se invierta a efecto positivo, que es lo que pasa en la mayoría de los estudios, pero como ya os he mostrado, no en todos. Este otro estudio está hecho en Canadá y le pasa un poco lo mismo que a nosotros, ¿no? En este caso estaban trabajando con 3 portainjertos diferentes y habían añadido el mismo hongo, el Rhizophagus irregulare, pero de otro tipo de, o sea, otro grupo, ¿no? De la misma especie, pero es que me sale la palabra en inglés, strain, pero no me sale en castellano. Otra cepa. Y lo que hicieron fue inocular de nuevo plantas de viña. Y encontraron que había un aumento de biomasa en 2 de los portainjertos, pero en el tercero el efecto no era significativo. Y una vez que pasaban estas viñas a campo, el efecto en los 2 portainjertos que había sido positivo pasó a neutro y en el que no llegaba a ser muy positivo pasa a ser incluso un poco negativo. O sea que de nuevo este estudio en Canadá corroboraría nuestra idea de que no todos los portainjertos funcionan igual. El mismo grupo de investigación quiso saber qué pasa con el inóculo una vez que lo pongo en el suelo. Y trabajando con el mismo inóculo, lo que hicieron fue ponerlo en una plantación que lo ponían, o bien inoculaban previamente las plantas en invernadero y después de un año las establecían en campo, o ponían el inóculo justo en el mismo momento en el que se trasplantaba la planta a campo, o ponían el inóculo en plantas que ya llevaban un año en el campo. Y esto lo que muestra es el porcentaje de muestras de suelo donde fueron capaces de reencontrar ese inóculo que se había puesto en el suelo. Es decir, que durante varios años eran capaces de volver a localizar ese hongo que ellos habían introducido con técnicas moleculares muy específicas que podían distinguir este hongo de cualquier otro, pero veis que solo lo encontraban en un porcentaje muy bajo de todas las muestras que analizaban. Y de hecho, a veces, parte de esas muestras donde las encontraban no eran precisamente de las plantas que habían inoculado, sino de plantas no inoculadas que estaban a cierta distancia de las plantas inoculadas. Es decir, que el hongo parecía que había viajado, que se volvía a encontrar, no era fácil volverlo a localizar en el suelo, pero que además a veces lo localizaban en sitios que no era justamente al lado de donde lo habían aplicado. En este mismo estudio también vieron si además de poder relocalizar o no el inóculo, este tenía algún efecto sobre la planta, y lo que encontraron es que en el número de racimos pues no había ningún efecto. Tanto las plantas inoculadas como no, pues tenían lo mismo. Ellos lo que consideraron es que esta finca es una finca que el suelo es rico en fósforo y que por tanto, como el fósforo, digamos que la aportación de fósforo es una de las principales vías de mejora del crecimiento de las micorrizas, pues aquí las plantas digamos que no necesitaban la ayuda de las micorrizas, ¿no? Porque ya tenían fósforo suficiente. Y es que en realidad las micorrizas siempre se han estudiado como unos organismos que pueden pasar de ser muy mutualistas, es decir, de hacer un efecto muy positivo sobre la planta y depender mucho de la planta, a incluso llegar a pasar a ser como parásitos, digamos, a que aportar bien poco a la planta, sino que más bien llevarse más carbono de los nutrientes que llegan a aportar. Y este es un esquema que unos investigadores proponen y ellos lo que consideran, revisando la bibliografía, sería que en climas secos y fríos, pues digamos que las micorrizas siempre pueden suponer una ventaja para las plantas, pero en climas húmedos y calurosos, que podrían ser climas calurosos con riego perfectamente, pues digamos que las micorrizas, el beneficio de tener la micorriza
disminuye y puede llegar incluso a ser parasitorio cuando la disponibilidad de nutrientes es alta, cuando tenemos suficientes nutrientes en el suelo. Y de hecho, al aumentar la cantidad de nitrógeno en el suelo, digamos que el porcentaje de colonización, o sea, la cantidad de micorriza presente en las raíces, disminuye mucho. Esto en cuanto a inóculos comerciales, ¿no? Lo que os he presentado son inóculos comerciales. Una vía alternativa que aparece en algunos trabajos científicos, pero que en realidad está muy poco estudiado, es el uso de inóculos locales, de inóculos nativos. Entonces, en un estudio que hicimos en el 2011 en campos para ver hasta qué punto la inoculación favorecía el crecimiento de plantas regadas con agua salinizada, pues comparamos la producción total de tomates y aquí teníamos plantas inoculadas con un inóculo comercial, aquí plantas con un inóculo que habíamos fabricado nosotros aquí en la universidad, en el invernadero, y plantas sin inocular. El inóculo comercial parece que funciona mejor en cuanto a la cantidad total de producción de tomates. Cuadraditos son el número de tomates, los circulitos son la cantidad de, o sea, el peso total de la producción. Pero digamos que mejoró respecto al control. El inóculo local en realidad no es tan complicada, se trata de buscar un buen suelo donde crezcan plantas afines a las micorrizas y que sea un suelo que nosotros consideramos que es rico en materia orgánica, será bastante biodiverso. Utilizar este suelo para llenar macetas junto con sustratos que favorezcan que leguminosas o ciertas gramíneas. Y luego el suelo de estas mismas macetas es precisamente lo que funciona como inóculo. Entonces, digamos que se puede generar, multiplicar de forma artificial, pero los microorganismos que tenemos nosotros locales en nuestro propio suelo. Y a pesar de que esto se ha estudiado en algunos artículos y algunos de ellos demuestran que las especies locales, al estar mejor adaptadas al suelo, pues tienen efectos más positivos, pues en realidad está mucho menos estudiado que lo que es añadir inóculos específicos, seleccionados y cultivados de manera artificial. Vale, esto un poco en cuanto a la aproximación directa, que bueno, luego si en las preguntas podemos profundizar un poco más en algunos aspectos. Pero también os he dicho que tenemos la aproximación indirecta, que sería pues las técnicas agrícolas, utilizar determinadas técnicas agrícolas para favorecer de manera natural los microorganismos positivos que yo tengo en el suelo. Y siguiendo un poco con mi de la microbiota humana, pues en el caso de los humanos pues tenemos lo mismo, ¿no? Sabemos que determinados alimentos pues favorecen determinado tipo de bacterias y que otro tipo de alimentos pues favorecen otro tipo de bacterias, ¿no? Entonces, si buscamos un poco en la información, pues vemos que pues, es muy importante consumir verduras, consumir fruta, pues porque la fibra precisamente alimenta un tipo de bacterias que son las que producen ciertos compuestos moleculares de vitaminas y de aminoácidos, que son los que favorecen un buen estado de salud, ¿no? Entonces, aquí pasaría un poco lo mismo. Hay ciertos manejos agrícolas que lo que favorecen es precisamente que tengamos una microbiota diversa y variable, con muchas funciones y que mejore el funcionamiento de mi sistema. Cualquier tipo de manejo agrícola que me aumente la diversidad, es decir, que tenga mayor diversidad de especies, ya sea rotaciones de cultivo, ya sea el combinar distintos cultivos, etcétera, etcétera, o manejo adecuado de lo que tradicionalmente se llaman malas hierbas, pues me puede favorecer esta diversidad. Y por supuesto, pues reducir todo lo que sean compuestos sintéticos, ¿no? El exceso de fertilizante, ya hemos visto que si tengo un suelo muy fértil, pues los microorganismos o no se quedan o si se quedan incluso pueden tener efectos negativos, ¿no? Entonces yo más o menos lo resumiría como cómo puedo mejorar, ¿no? Las micorrizas, y tengo pues la vía directa que hemos dicho, que es introducir propágulos, ya sea con cultivos estándar o con mis propios cultivos,
y puedo introducir propágulos. La otra es mejorar la conexión de las micorrizas con las plantas, y esto es todo lo que os comentaba, de intentar mantener una diversidad alta, mantener cubiertas, cultivos de cubiertas, combinación de cultivos, rotaciones, etc. Y la otra parte sería pues disminuir la alteración del suelo con arar lo mínimo posible y disminuir la cantidad de aportes fitosanitarios. Y pongo incluso los permitidos en agricultura ecológica porque, por ejemplo, el cobre es un fungicida muy potente y efectivamente también afecta a los hongos del suelo como son la micorriza. Y os pongo solo un ejemplo, porque también artículos científicos que demuestran cómo distintas técnicas agrícolas favorecen o no la diversidad de micorrizas, pues también os podría poner miles, ¿no? Pero os he puesto este porque quiero que esta gráfica se ve claro, ¿no? Y aquí tenemos la diversidad de micorrizas, distintos colores son distintas especies de micorrizas en un suelo intensamente arado. Aquí tenemos la diversidad de micorrizas en un suelo con un arado tradicional. Y aquí tenemos la diversidad de micorrizas en un suelo con cultivo de conservación, es decir, sin perturbación o perturbación mínima del suelo. Si os fijáis, la diversidad aumenta, la composición de especies es totalmente distinta y, por ejemplo, os he marcado aquí el Rhizophagus intraradices, que es el que os digo, o irregularis, o depende un poco de la nomenclatura taxonómica, pero es esta especie la que os digo que es la más común en los inóculos comerciales. Y si os fijáis, aumenta muchísimo en la agricultura de conservación. Es decir, que soy capaz de mejorar o de aumentar mucho la presencia de este hongo, disminuyendo la alteración física del suelo. Al final, un poco lo que tenemos con estas dos alternativas, ¿no? De decir aporto inóculos de fuera o lo que hago es producir técnicas agrícolas que favorezcan lo propio, es un poco la elección entre los prebióticos y los probióticos, ¿no? Que hago, intento mejorar mi propia flora microbiana en base a los alimentos o añado nueva microbiota. Es como el mantenimiento de la salud, ¿no? Puedo mantenerme saludable a base de pastillas, pero todos nosotros sabemos que la clave para tener una buena salud pues es comer bien, es dormir suficiente, es beber agua, es hacer ejercicio, es pues no estar estresado, y cada uno pues intentamos buscar nuestro equilibrio. El equilibrio personal en función de nuestras condiciones y nuestras características personales y nuestra vida, pues cada uno encuentra un poco su equilibrio. Claramente, cuando uno está muy enfermo necesita pastillas. Claramente, si yo tengo un ecosistema o tengo un agroecosistema, tengo un suelo que está muy mal, no digamos que ha perdido mucho de su microbiota, claramente necesito aportar, ¿no? Pero si tengo un suelo mínimamente saludable, a lo mejor con ciertas técnicas lo que puedo hacer es favorecer que realmente la microbiota que tiene en el suelo sea la que esté ejerciendo las funciones que yo necesito. Entonces, un poco esto cada uno tiene que saber en qué estado está su ecosistema y tiene que ver un poco cuál es el equilibrio entre estas dos opciones, cuál podría ser la que mejor le funcionara a él. ¿No? Pues lo que digo, trabajar o utilizar el producto que pues lo tengo que echar. Bueno, y quería contaros que pues yo junto con el grupo de investigación seguimos trabajando en esta línea de los biofertilizantes, principalmente en micorrizas vesicular-musculares, pero pues ahora cada vez más también estamos trabajando analizando todo lo que es la microbiota edáfica del suelo y bueno, aprovechando que estáis ahí para escucharme, pues si alguno de vosotros está especialmente interesado en el uso de estos productos, pues, y quieren que nosotros lo monitoricemos, pues que vayamos y veamos en la finca y que analicemos un poco el suelo antes y después de introducirlo, pues se puede poner en contacto conmigo y estaremos encantados de poder trabajar y de poder profundizar un poco más en esto. Y bueno, esto es más o menos lo que os quería contar y si os parece, pues ahora abrimos un turno de preguntas y cuestiones que seguro que más de uno tenéis alguna pregunta. De hecho, en el chat he visto que... sí, el crecimiento de la planta
Bueno, lo de que sea bueno o malo el que moderen el crecimiento de la planta, todo depende de cuál sea el objetivo de producción. Si finalmente en la viña encontramos una mejora de la calidad de uva, que al año siguiente no la encontramos, pero la idea es seguir haciendo trabajos un poco más a largo plazo, porque sí parece que hay pequeños efectos en el retraso de la maduración de la uva. Hay algunos autores que están encontrando como cierto retraso y eso para luego el proceso de vinificación podría ser positivo. Con lo cual sí es cierto que en el caso del cultivo de la viña para vinificación, muchos estudios se han centrado en el crecimiento de la planta, pero en realidad lo que realmente es importante es luego la cantidad y calidad de producción de uva. Entonces, en este caso del cultivo, sí es cierto que el efecto de la micorriza no se debería fijar tanto en lo que es el crecimiento de la planta, sino más bien en la calidad de lo que produce. ¿Alguna pregunta más? Moltes gràcies, Helena. Passam d'ahir a les preguntes, si qualcú vol intervenir pot obrir micro i fer-li, o Hola, si voleu intervenir per xat, també. hola, bones tardes. Volia demanar... Se m'escolta? Sí, sí, sí. Bueno, quería pedir si los famosos microorganismos de montaña, cuando los cultivamos, no tienen todos los microorganismos que hemos cogido en el momento de la recogida en la montaña. Y también si estos tienen microrrizas o no lo tienen. ¿Y qué opinión tiene sobre la cubrición del suelo para que no le dé el sol directamente? Gracias. Vale, muchas gracias por tus preguntas. Bueno, dependiendo del suelo, habrá, o sea, del bosque, ¿no? De la montaña donde recojamos el suelo, pues tendremos unos microorganismos u otros, ¿no? En cuanto a si hay micorrizas o no, la mayoría de los suelos tienen micorrizas. Lo que sí es cierto es que los bosques maduros, el tipo de micorrizas que tienen son micorrizas ectomicorrizas, que son el tipo de micorrizas habitual en la encina, en el pino y en muchas especies forestales. Y estas micorrizas no son las que luego pueden aportar al tomate, a la lechuga o incluso al almendro o a muchos frutales, que, o sea, no son micorrizas vesicular-busculares de las que yo he hablado, ¿no? Son micorrizas ectomicorrizas. Entonces, en un bosque maduro de encina, en el que la mayoría de lo que tenemos es encina, pues a lo mejor la cantidad de micorrizas arbusculares que hay no es muy elevada. En cuanto a los microorganismos, claro, en el momento en el que nosotros sacamos el suelo de su contexto y lo ponemos en otras condiciones de temperatura y de humedad, la composición completa de microorganismos que tenemos cambia. Lo que sí que es cierto es que no es que cambie drásticamente, sino que a las especies que digamos que estaban más adaptadas a cierta temperatura o a ciertas condiciones, pues algunas de ellas se pueden perder y algunas ganaremos, porque en realidad va partes y por eso siempre en cuanto dejas algo en un sitio se llena de bacterias, ¿no? Están en el aire. Entonces, en el momento en el que cambias el suelo de un sitio a otro, algo te cambia la composición. Pero sí es cierto que en la montaña y en los ecosistemas naturales hay suelos muy ricos en biodiversidad, porque cuanto más diverso sea la vegetación, pues más diverso es el suelo en cuanto a microorganismos y cuanto más carbono, cuanto más materia orgánica, también más diverso es, ¿no? Porque las bacterias utilizan muchas fuentes de carbono para reproducirse. Cuanto más diversa es la cantidad de fuentes de carbono que tengan, más cantidad diferente de ácidos húmicos, distintas hojas de distintas especies, pues más diversidad de microorganismos tenemos y más posibilidad de que tengamos los microorganismos positivos. No sé si con esto, lo siento, es que tu nombre pone Huerto del Ermitaño, no... Y bueno, mi nombre es Bernardino. Sí, bueno, falta la última pregunta, que es sobre la cubrición del suelo. Perdona, se me había... No, el mulching, ¿no? Lo que llaman en inglés el mulching, que es la cubierta del suelo. Sí, todo lo que sea... En los ecosistemas naturales el suelo no suele estar desnudo.
O sea, si no crece una planta, pues se acumula hojarasca y evidentemente esto lo que favorece es que la temperatura sea más moderada y que la pérdida de agua sea menor. Todo lo que sea mejorar las condiciones ambientales aumenta la diversidad de microorganismos. Yo, claro, os hablo de lo que leo y os hablo como científica, no os puedo hablar como agricultora, aunque hice mis pinitos teniendo mi huerto hace unos cuantos años, pero la experiencia así directa, lo que los artículos y los trabajos científicos dicen es que el mulching normalmente mejora mucho el suelo, mejora mucho las características del suelo. Muchas gracias, pues. Gracias a ti por las preguntas. Hola, Elena, y muchas gracias por todas las informaciones, muy interesante. Yo me gustaría levantar un tema que todos conocemos, que es la Xylella, aquí en Mallorca y en el Mediterráneo. Y me gustaría saber tu opinión por dónde está el diálogo entre estos conocimientos de la microbiología del suelo, de los microorganismos, como alternativa a los insumos químicos, insecticidas, herbicidas, etc. Porque claro, como yo tengo la impresión, espero que no tenga razón, pero la impresión es que se está buscando muy intensamente soluciones que se pueden comercializar tratando a un síntoma en vez de tratar la raíz literalmente del problema. ¿Cómo lo ves la situación actual gracias a tus estudios y los nuevos conocimientos que están saliendo, que son tan lógicas y de sentido común? Además, puedo agregar, ya sabes, que aquí en nuestros invernaderos lo vemos clarísimamente. Gracias. Gracias, Cristian. Bueno, yo no soy experta en Xylella, así que voy a hablar un poco respecto a lo que he leído como cualquiera de vosotros, ¿no? No he profundizado en el tema. Vuelvo un poco al símil un poco humano, ¿no? De la microbiota y tal. Lo que está claro es que si tú estás en buenas condiciones de salud y tienes una buena microbiota y estás saludable, pues tienes menos probabilidades de enfermar. Pero cuando el virus y la bacteria están ahí plenamente, pues acabas enfermando, digamos, ¿no? Esto se ha visto que las personas con alta cantidad de vitamina D y con sistemas inmunes buenos y tal, pues tenían menos probabilidad de coger el COVID, o si lo cogían lo sufrían en menos manera. Pues igualmente las plantas que estén saludables, con un buen microbioma, con una buena fertilización, con un suelo con cantidad de carbono en el suelo adecuado y bien cuidadas, pues tienen menos probabilidad de coger la Xylella, o en caso de que la adquieran, pues los síntomas son más leves y el proceso pues es mucho más largo, ¿no? Puede estar muchos años hasta que realmente pues tenga ramas secas. Pero sí es cierto que no la elimina 100%. O sea, estar sano no te garantiza que nunca te vas a enfermar, te garantiza que te vas a enfermar menos y que la enfermedad va a ser menos intensiva. Entonces, yo creo que como agricultores lo que hay que intentar es pues, tener nuestros árboles lo más sanos posibles y ya hemos visto que la microbiota del sistema radicular es fundamental para que la planta esté sana. Entonces necesitamos un suelo sano para que la planta esté sana. Igual que necesitamos comer comida sana para poder estar sano, ¿no? La mayoría de la gente, no voy a decir el 100% porque no sé si visteis alguna vez el documental este de Súper Engórdame, que había uno raro que por más McDonald's que comía nunca engordaba, pues digamos, para no decir que esto siempre es así, ¿no? Pero lo normal es que si tú comes bien y llevas una vida sana, estés sana. Pues si tú mantienes sistemas agrícolas saludables con buenas cantidades de abonos en base a carbono, con los tratamientos que toca y con un equilibrio, con biodiversidad. Necesitamos biodiversidad, hace falta biodiversidad en el suelo,
hace falta biodiversidad de plantas, hace falta biodiversidad de insectos, pues tendré menos probabilidad de que la planta se enferme. Es cierto que como el transmisor se ha visto que es un insecto que crece en la cubierta vegetal, pues se ha hablado de eliminar las cubiertas vegetales para evitar la transmisión. Desde mi punto de vista, esto puede ser un poco peligroso porque la eliminación total de la cubierta va a hacer que el sistema no esté equilibrado ni esté sano. O sea, un suelo con cubierta cero siempre, pues es un suelo que no puede estar vivo. El suelo necesita las plantas para estar vivo. Y esto, pues claro, ahí es un trade-off, un equilibrio entre el riesgo de transmisión, pero la salud del sistema, digamos. Pero aquí es muy interesante lo que acabas de decir, porque claro, si vemos la Xylella como una plaga negativa, dañina, buscamos de erradicarla. Pero si entendemos el equilibrio de la naturaleza, que la aparición de esta Xylella es un mecanismo natural y necesario para reestablecer este equilibrio en el suelo y quitamos la cubierta del suelo, pues peoramos todavía más las posibilidades del árbol recuperarse o de tener un suelo sano. Pero mi pregunta era más, ¿cómo es tu experiencia personal en frente a, digamos, las autoridades de sanidad, de científicos? ¿Cuál es la aceptación de que realmente hace más sentido cultivar el suelo que lo que crece encima del suelo? Pues claro, depende. Esto es como en el gremio de los agricultores, en el gremio de los científicos, todos aquellos que trabajamos con el suelo lo tenemos muy claro, que hay que cultivar el suelo, pero la gente que trabaja directamente con la planta, pues a lo mejor no lo ve tan así. Entonces, sí que hay un sector, o sea, ahora mismo hay muchísima gente en el sector científico que le está dando mucha importancia a lo que tú dices, ¿no? Cultivar el suelo, alimentar el suelo, a poner buenos alimentos para favorecer esta microbiota aceptable. En cuanto a las autoridades, pues la verdad es que lamentablemente la universidad tampoco tiene mucho flujo de información, o al menos yo no tengo mucho flujo de información con la consellería, no trato mucho con ellos, la verdad. Me da culpa porque no hablo mucho con ellos, pero... Elena, espera, soy Isabel Sastre. Sí, hola Isabel. Sí, mira, le quería comentar a este señor en cuanto a lo que dice de la chidella. En cuanto a la chidella y a la parte del suelo, únicamente estoy estudiando yo la parte del suelo. Yo trabajo en Semilla, que es una empresa pública de la Consellería, y estoy totalmente de acuerdo con él porque en su día, cuando se empezó a estudiar todo el tema de la chidella, yo siempre he trabajado en el suelo, en el estudio de la materia orgánica, en la biodiversidad del suelo, y yo me empeñé en que el suelo tenía una importancia en lo que estaba pasando en la chidella. Entonces, actualmente yo lo que estoy trabajando es en un mismo terreno que ha habido chidella entre árboles que han sido afectados y que no han sido afectados, estudio el suelo desde el punto de vista físico, química y biológico. No tanto, de momento no tengo muchos datos de biodiversidad, sí de cómo varía su actividad biológica, y lo que sí que puedo decir que se ve una variabilidad en cuanto a composición química en un terreno que a lo mejor en una parcela en donde se han limitado 10 árboles hay una variabilidad en sí y una mayor variabilidad a nivel biológico. Con lo cual, bueno, lo que le puedo comentar es que quizás esa redacción que él dice, yo también pertenezco como Elena al Linagea, pero soy de esta empresa pública y quizás tengo no muy poco papel, intento hacer lo que puedo, pero realmente han ido a por la parte más del árbol, toda la parte arbórea. Y el suelo no está olvidado porque yo lo estoy trabajando, pero realmente mi equipo soy yo y prácticamente poco más.
porque bueno, yo creo que aquí todo el mundo sabrá que había un laboratorio de suelos en Semilla y este laboratorio se cedó y daba servicio a los agricultores y idealmente, o sea, pues son cosas como estas que aquí se están debatiendo y personas como Elena, que ha hecho una exposición para mí magnífica y que se ha visto la pasión con la que defiende la biodiversidad del suelo, yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Yo pienso que si no existe biodiversidad de suelo, no va a haber una alimentación sana y no va a haber un ecosistema sano. Entonces, bueno, es cuestión de que unos cuantos nos apoyemos mutuamente cuando creemos en esto. Y bueno, que con respecto a este señor que hacía esta pregunta, yo estoy dispuesta, cuando tenga mis datos, a presentarlos y que sean de opinión, o sea, que todo el mundo lo conozca. Bueno, nada más y felicitarte porque me ha encantado, de verdad lo he disfrutado. Gracias, Isabel. Bueno, por el chat me preguntan por tricodermas y sí es verdad que he hablado un poco de ellos porque no los conozco mucho, pero sí son muy comunes en los productos de venta al público, que es un tipo de hongo que también tiene efectos muy positivos sobre el crecimiento de la planta y que aparece mucho en los productos, pero el tricoderma muchas veces es de aplicación foliar, no siempre es de aplicación de suelo. Y es un hongo que, bueno, ya te digo, no lo conozco mucho porque no he trabajado directamente con él. Y los pocos estudios que he leído, la verdad es que lo pintan muy bien. Pintan como que tiene efectos muy, muy positivos sobre el crecimiento de la planta. Pero como el resto de microorganismos, el problema de los microorganismos es que no es como las moléculas, que yo sé la molécula más o menos cómo interacciona con otras moléculas y la pongo en un sitio y más o menos pues puedo predecir si con el agua se va o no se va, pero los microorganismos no tenemos muy claro cómo funcionan, son entes vivos. Entonces, el efecto positivo no sabemos si dura más allá de la cosecha o del momento en el que se ha aplicado. Pero los estudios que se han hecho con tricoderma, la verdad es que dan resultados muy positivos. En cuanto a la pregunta del buen manejo para potenciar las micorrizas, pues todo lo que he explicado, todo aquello que sea aumentar la diversidad de plantas, es decir, rotación de cultivos, combinación de cultivos, en los cultivos arbóreos, pues el mantenimiento de cubiertas y todo lo que sea aportes de carbono al suelo de distintas fuentes, pues es efecto positivo. He de decir que en los estudios que se ha visto que mucha fertilización inhibe el efecto positivo de las micorrizas y otros microorganismos, la mucha fertilización también incluye fertilización orgánica. O sea, suelos muy, muy cargados de fertilización orgánica también disminuyen el efecto de las micorrizas. En los resultados que he puesto del estudio que hicimos en campos, la gráfica que os he puesto es donde más efecto se veía del inóculo, pero trabajamos con cebollas, con lechugas y con maíz y la mayoría de las veces el inóculo había tenido un efecto bastante suave. Las plantas las teníamos tan bien cuidadas, estaban tan bien fertilizadas y tan bien puestas, el huerto quien me estaba ayudando a manejarlo lo estaba cuidando tan bien que digamos que la planta no necesitaba la micorriza. O sea, si realmente tenemos un buen suelo, si estamos haciendo un huerto y lo estamos cuidando bien y nuestro suelo ya tiene sus propias micorrizas, no las necesitamos. Necesitamos la pastilla cuando realmente estamos en un ecosistema enfermo, cuando realmente el suelo pues, ya está muy pobre. Perdona, Elena, sobre esta pregunta de si hay demasiada materia orgánica, ¿me quieres decir que no es, entre comillas, bueno? Bueno, no es que no sea bueno, es que inhibe la actividad de las micorrizas. Digamos que la planta, a través de toda esta cantidad de materia orgánica y de bacterias, ya está tan bien nutrida, digamos, que lo que es la simbiosis, pues se establece unas simbiosis más suaves y digamos que si tú tienes mucha materia orgánica no te sirve de nada meter micorrizas, porque la planta no necesita la micorriza. Tú hablas de introducir. No, incluso las propias Sí. del sistema hacen menos simbiosis con tu planta, porque tu planta como las necesita menos,
bloquea la entrada dentro de las raíces de la micorriza, porque ¿para qué le va a dar azúcar a la micorriza a cambio de nutrientes si los tiene disponibles porque tiene mucha materia orgánica en descomposición muy cerca de la raíz? No necesita explorar suelo muy lejos, ni necesita solubilizar fósforo, ni necesita conseguir nitrógeno de fuentes diferentes, porque lo tiene ahí, lo tiene cerca y lo tiene fácil. Entonces, pero había micorrizas que sí que se metían en más profundidad y extraían otros metales. Sí, por supuesto, pero lo que se ha visto es que en general muchas de las plantas cuando tienen muchos nutrientes cerca están menos micorrizadas, o sea, la raíz tiene una cantidad de micorrizas mucho menor. Ok. Que esto no tiene por qué ser malo, Miquel. No. Es simplemente que la planta es menos dependiente de este tipo de hongos. Gracias. Hola Elena, una pregunta. Soy Gori de Campos. El efecto del agua salada, aquí tenemos intrusión marina en Campos y el agua tiene una elevada cantidad de sal, afecta mucho a toda esta flora del suelo. Sí. O sea, hicimos un estudio para ver si aumentaba la tolerancia a la salinidad las micorrizas, y cuando aumentabas mucho la salinidad, lo que pasaba es que la propia micorriza disminuía. Los trabajos que se han hecho a nivel científico para aumentar la tolerancia a la salinidad de las plantas, lo que hacen es que utilizan micorrizas extraídas de zonas salinas. Entonces, por ejemplo, hay un glomus que se llama glomus desertícola, que se ha demostrado que tolera bastante mejor lo que son las condiciones de salinidad, y eso hace que pueda vivir en condiciones de salinidad y favorece bastante la tolerancia de las plantas. Pero digamos que son inóculos un poco específicos, que a lo mejor el inóculo comercial normal que venden en condiciones de mucha salinidad no se puede establecer bien y no puede hacer bien su trabajo. Pero sí hay un montón de artículos que demuestran que las micorrizas hacen que las plantas toleren mejor la salinidad. Muchas gracias. De todas maneras, para la salinidad también el aumento de la materia orgánica en el suelo también va muy bien. Sí, muy bien. Seguro. Gràcies. Hola, jo volia fer una pregunta. Sí, endavant. Sí, no, és una pregunta general. Bueno, tots sabem, tots els mancos que ens interessa i per suposar en Helena, sap que el paper positiu que tenen els microorganismes en el sol i a la natura, no? I llavors jo ens demanaria, que això és una preocupació, crec que l'haurien de tenir tots. Què fa la Unió Europea per controlar tot el tema de fertilitzants, plaguicides, insecticides? És a dir, quin tipus de control té? Perquè, per exemple, tu has comentat avui mateix el paper que tenen l'utilització de fertilitzants en el canvi climàtic, el tema d'escoure i tot això. Jo crec que això és una cosa molt delicada i que vosaltres ho heu vist. A l'hora de prohibir un insecticida o un plaguicida, bé, han de passar 1000 coses. Jo sé que aquesta pregunta és molt general, però jo crec que és una preocupació que hem de tenir nosaltres, perquè anem cada vegada més a deixar cobertes vegetals verdes, no utilitzar productes químics i tot això. La pregunta era aquesta, mam. Què se fa des de les altres esferes, direm? No sé si has entès bé la pregunta. Sí, es complicada, ya lo sé. Sí, es complicada porque, claro, yo en política europea lo que he indagado un poco para prepararme la charla de hoy era sobre todo lo que está relacionado con la legislación de biofertilizantes. Yo te puedo contestar solo un poco a nivel científico. A nivel científico, desde hace unos años, la Unión Europea está financiando muchos proyectos de investigación para buscar sistemas de producción agrícola sostenible. Entonces, no sé, en otros ámbitos no te puedo contestar, pero en el ámbito científico sí ha habido un giro bastante importante
respecto a la tipología de proyectos europeos que se financian. Y los proyectos europeos se suelen financiar mucho mejor que los proyectos nacionales. O sea, la cantidad de dinero que se destina a investigación desde Europa es bastante más importante que la que destina nuestro gobierno nacional. Y han salido varias convocatorias muy enfocadas. Por ejemplo, ahora hay una convocatoria que ha salido directamente enfocada a el estudio del cierre de ciclos en sistemas agroganaderos con árboles, ¿no? Con tipo de esas, digamos, ¿no? La combinación de cultivo arbóreo, gramíneas y ganadería. Y son proyectos que están enfocados a intentar analizar el cómo se pueden favorecer este tipo de cultivos a nivel social y qué ventajas ambientales generan este tipo de cultivos, ¿no? que haya como estudios para demostrar toda esta parte. Entonces yo al menos en investigación sí veo que hay una apuesta clara por intentar buscar otro tipo de agricultura, un tipo de agricultura que permita producciones elevadas y que disminuya en lo posible los impactos ambientales. Pero claro, esto muchas veces con gente que está más metida en política, que no es mi caso, ¿no? Te dicen que a veces con una mano hacen una cosa y con la otra mano hacen lo contrario. Entonces, claro, esto te digo yo en cuanto a investigación. Yo no sé si al mismo tiempo están financiando empresas que producen otro tipo de compuestos. También he de decirte que hace poco estuve hace poco no, ya hace un año o así, hubo un webinar sobre biofertilizantes y varias de las personas que hablaron eran personas de empresas de fertilización química de toda la vida que habían abierto su línea de fertilizantes de fertilización biológica. Entonces esto es un poco como lo eco, ¿no? Hace unos años los productos ecológicos estaban en las herboristerías y los consumían unos pocos y ahora cualquier gran superficie, ya sea Carrefour, el Alcampo, el Aldi, todas las superficies tienen su marca de productos ecológicos y Puleva, San Miguel y todo el mundo tiene su línea ecológica, ¿no? Pues claro, si hay demanda, pues hay oferta. Entonces también es como si los consumidores cada vez demandan más saber que el sistema productivo que produce sus alimentos es sostenible, pues cada vez habrá más agricultores que se preocuparán por ello y cada vez habrá más empresas que buscarán producir productos con el menor impacto posible. A mí lo que me preocupa es que el cambio no sea un cambio de paradigma. O sea, a mí lo que me preocupa es que no sea vamos a cambiar cómo cultivamos, sino vamos a cambiar el tipo de pastilla que utilizamos. Entonces, en vez de meter este fertilizante químico que es malísimo, pues compro este otro producto que como es de origen biológico, pues es muy bueno y me va a solucionar el problema. Eso es un poco también lo que os quería transmitir hoy con la charla, ¿no? Que a veces para todos nosotros es mucho más esfuerzo hacer ejercicio, comer sano, no estar estresados. Supone mucho más esfuerzo que tomarte la pastilla para controlar el colesterol, ¿no? Pero digamos que hay cosas como el colesterol que se pueden solucionar de las dos maneras. Hay otras que no, hay otras que tienes que pasar por la pastilla, digamos, ¿no? Pero yo creo que necesitamos no solo cambiar de tipo de productos, sino que necesitamos cambiar de sistema de cultivo. Y hasta que la sociedad como tal no lo pida, pues el cambio siempre va a ser parcial. O al menos esto es lo que yo opino. Val, d'acord. Moltes gràcies. Més preguntes? Bones. Sí. Digues. Vale, perfecto. Buenas, me llamo Joan Toni i, bueno, volia demanar quan han comentat de posar FUAC per mantenir el sòl humit i poder allà que se desenvolupi un ric sòl que només podria ser
amb fuaca, o se podia, per exemple, plastificat en forats, per exemple, o una altra forma, o només hi és aquella forma, per exemple, per fer desenvolupar un sòl, com ho dius tu, que sigui ric. No sé si m'explico. Sí, te explicas. Me sabe mal que estéis todos hablando en castellano por mi culpa, así que muy bien, te agradezco que tú hayas mantenido tu idioma. Yo es que lo siento, me sabe mal, pero mi catalán deja mucho que desear, pero lo entiendo perfectamente, o sea que está muy bien que hayas mantenido el idioma. A ver, cada tipo de cubierta tiene sus pros y sus contras. El utilizar una cubierta viva, que puede ser hojarasca, puede ser triturado de madera, puede ser paja, pues cualquiera de origen orgánico, pues claro, también estás aportando carbono. Tiene la contrapartida que puede competir por el nitrógeno con tus raíces, ¿no? Porque si pones un mulching muy rico en carbono, digamos que las bacterias para degradar ese carbono también necesitan nitrógeno. Y entonces hay como una competencia entre utilizar el nitrógeno para degradar este carbono y que la planta pueda utilizar el nitrógeno. Entonces, con suelos que estén un poco limitados con el nitrógeno hay que tener cuidado con este tipo de cubiertas muy ricas en carbono, como puede ser el triturado de corteza de pino. Pero claro, la cubierta plástica, ya sea con plástico tradicional de combustibles fósiles, o sea, con plástico producido con fécula de patata, que ahora mismo hay muchas cubiertas de bioplásticos, digamos, ¿no? de cubiertas que no son tan contaminantes, son degradables, etcétera, pues digamos que sí, lo que haces es evitar la pérdida de humedad, pero no tiene un efecto tan positivo a nivel de temperatura. Sobre todo si es de color negro, pues el aumento de temperatura en el suelo sí está. En cambio, este tipo de cubiertas, digamos, orgánicas, también favorecen, también disminuyen el aumento de temperatura. Claramente es mucho más fácil echar, o sea, esto, luego está la parte técnica, que esa parte es cosa, o sea, esa parte os la dejo a vosotros, pero eso también supongo que hay un coste-beneficio, ¿no? De horas de trabajo y de precios, etcétera. Pero claro, cada tipo de cubierta, pues digamos que tiene unos efectos un poco diferentes. Porque sé que hay, porque lo he estudiado, que hay un tipo lo he comentado también del plástico, porque también hay una manera que ahora, solarización, que es per llevar tot el que no volem de sol. Sí, això seria la part dolenta. Sí, porque la solarización, claro, lo que hace es matar todos los microorganismos, pero es como el antibiótico. Cuando tomamos antibióticos, matamos todos los microorganismos, los buenos y los malos. Entonces muchas veces te dicen, pues después de estar una semana tomando antibióticos, pues come mucho yogur y toma mucho kéfir y toma levaduras y tómate probióticos para recuperar la flora. Hombre, si tú tienes un problema serio de hongos y de enfermedades en el suelo, evidentemente hay que tratarlo. No te queda de otra, pero tienes que ser consciente de que cualquier sistema en el que mates los hongos malos, pues también estás matando los hongos buenos. Luego tendrás que intentar recuperar esos hongos buenos de alguna manera si realmente quieres que formen una parte importante de tu agroecosistema. Me preguntan por el chat que si conozco... Perdón. Ahora... lo último de todo, que habías dicho microbiota edáfica. ¿Qué sería? Los microorganismos del suelo. Edáfico hace referencia al suelo. Todo lo que es edáfico hace referencia al suelo. Moltes gràcies i no veuré l'any que ve. Vale, bueno, vale. que fa el primer jo de jam. Vale, nos vemos al año que viene, sí. Vale, me preguntan que si conozco microorganismos del suelo capaces de degradar aminoácidos y proteínas, por ejemplo, la lana, de una manera más o menos rápida.
No los conozco específicamente, pero por supuesto que los hay, claro. Yo he estado trabajando con una técnica que se llama Biolog, que son como unas plaquitas que tienes 31 sustratos diferentes de carbono y inoculas las bacterias que sacas del suelo y cambian de color en función de si lo degradan o no. Y en estas plaquitas hay aminoácidos y hay todo tipo de compuestos de carbono y los suelos muy ricos me vi enamorado absolutamente todos los pocillos. O sea, que hay bacterias capaces de degradar estos 31 tipos de sustratos distintos y algunos incluyen proteínas y aminoácidos. Lo que, claro, una cosa es que existan algunos microorganismos capaces de degradarla y otra cosa es que tú puedas hacer una montaña y te la degraden en una semana. Esto, claro, se han encontrado bacterias capaces de degradar el petróleo en aguas de mar desde hace muchos años, pero ahora que seamos capaces de producir la cantidad suficiente de estas bacterias de la manera rápida y económica para poder limpiar el océano de estos contaminantes de manera eficaz, ahí ya van unos cuantos años de investigación. O sea, es un proceso lento. ¿Que las hay? Seguro que las hay. Ahora, que sean fáciles de producir y que lo hagan a la velocidad suficiente para gestionar el recurso, o sea, para gestionar ya no es un recurso, para gestionar este residuo, eso ya es más complicado. No sé si Esteve te he contestado la pregunta. Es que está en el chat, lo estoy mirando en el chat. Perfecte. Qualcú més? Jo si mateix volia fer una reflexió un poc en relació a el que comentava diferents companys d'aquí d'assistent de la xerrada, de que efectivament des d'Europa i des de Conselleria les polítiques que s'estan duent a terme en la vertent agrària són encara molt convencionalistes. En part perquè molts dels tècnics que hi ha dins les estructures de l'administració venen justament d'enginyeries allà on el convencional ha estat l'únic. I cert, la nostra mateixa conselleria d'aquí d'Agricultura, allà on justament les aportacions que fèiem des del sector eco per intentar combatre la xilella d'altra forma que no fos a través de l'aplicació de fitosanitaris, la majoria insecticides per combatre el vector transmissor eren mal vistes i les varen ficar en calçador. Tot i així, varen acceptar només una part de les propostes que justament anaven molt encaminades a tractar el problema en el seu conjunt, no des d'un punt de vista d'anar al metge perquè tenim una malaltia, sinó d'anar primer a curar-nos en salut i a recuperar aquesta salut justament de la terra. I a Europa, fixeu-vos que cases comercials com Monsanto se gasten anualment 115 milions d'euros només per fer de lobby de pressió a les estructures europees. Mentre això estigui permès, mentre això passi, crec que molts dels productes fitosanitaris que són causants justament d'aquests desequilibris ambientals que ens han conduït fins aquí, continuaran en el temps. I jo crec que forma una miqueta és responsabilitat nostra de tots, com comentava Helena, intentar remar justament perquè les coses canviïn i la concepció de l'agricultura i del sector alimentari en seu conjunt canviï. En aquest sentit, jo crec que és superinteressant també el que comentava Helena d'aquesta agricultura de conservació, que va més enllà de lo tradicional, que cerca un poc no llaurar tant la terra, però també és important no confondre en l'agricultura de conservació que justament se promou des de les cases comercials. S'estan equiparant termes com sostenibilitat, agricultura de conservació i s'estan duent cap en el seu món i el seu àmbit d'actuació. I, per exemple, me sap greu insistir en Monsanto, però és una casa que promou justament l'agricultura de conservació a través de l'aplicació massiva d'herbicides.
i és justament el que no s'hauria de fer, no? També forma part de nosaltres, de responsabilitat nostra de tots, que aquests termes s'usin de forma racional, no? I s'ensenyarà a la gent perquè, en definitiva, no se tracta de canviar pràctiques concretes, sinó el model en el seu conjunt. Simplement això. I res, no sé si hi ha més coses, més preguntes. Elena posa el seu correu a disposició, elena.baraza@ui.es. Correo, si alguien está interesado en alguna cuestión más o alguno de vosotros tiene interés en probar algún producto. Yo siempre lo que aconsejo a los agricultores, sobre todo si se van a gastar cantidades de dinero importantes, que estos productos bioestimulantes y biofertilizantes tienen un precio en algunas ocasiones considerable, es hacer pequeñas pruebas en una pequeña parcela con pequeñas cantidades, obviamente, antes de ponerse a gastárselo y ponerlo en toda la finca, ¿no? Porque lo que también quería, que no sé si al final ha quedado bastante claro, es que los ensayos se hacen en un determinado tipo de suelo con unas determinadas especies de plantas que a lo mejor puede ir fantástico, pero pues cada uno tiene un suelo diferente con distintas técnicas de manejo y distintas plantas, y el resultado, que es sobre todo lo que os quería comunicar, cuando trabajamos con microorganismos, el resultado nunca es 100% predecible. Entonces, bueno, no es que no aconseje usarlos, sino que aconsejo usarlos con cuidado y hacer pruebas en pequeñas parcelas antes de extenderlos por toda la finca. Entonces, si alguno está interesado en su terreno, en probar algo o en trabajar con algo, pues ahí os dejo mi correo electrónico y con gusto colaboraremos con vosotros. Moltíssimes gràcies, Elena, per la xerrada i per tota la teva predisposició. I res, a la resta animar-vos a continuar participant de nostres cursos, xerrades, activitats de la pròpia associació, oberta a tothom. I res, fins una altra. Salut per tothom.